La pura vida. ¿Cómo está mi gente querida? 10º programa del ciclo de conferencias. Hoy tenemos un programa apasionante. Veremos cómo los enlaces que están dentro de tu sitio web y los que están fuera apuntando a tu sitio web impactan directamente en el posicionamiento de tu sitio web en los resultados de Google. Te animamos a que nos pongas aquí en el chat desde qué ciudad nos estás visitando y el nombre de tu empresa. Siempre hay que vender. Asimismo, te animamos a que le des gustar y que lo compartas para que más gente pueda beneficiarse de este contenido. Nos remontamos al año 2000, donde los enlaces eran los reyes absolutos. Si tenías enlaces yendo a tu sitio web, automáticamente subías posiciones en los resultados de Google. Era así de sencillo, era así de rápido. Como te puedes imaginar, en esa época, en el año 2000, pues empezaron a florecer sitios cuya única función era albergar enlaces hacia otros sitios web. Te cobraban 50, 100 dólares, ponían tu enlace y eso te ayudaba a ir subiendo, a ir escalando, a ir aumentando posiciones en Google. Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Este famoso dicho. Google se dio cuenta, sin embargo, aunque pasaron años, hemos de reconocerlo, que hasta el año 2004-2005 esto funcionó bastante bien. Comprabas enlaces y aumentabas posiciones. En ese entonces, en el año 2004-2005, ya no funciona esto. Google se da cuenta y empieza a mirar de manera microscópica, en detalle, esto de los enlaces. Sigue siendo un factor de posicionamiento, pero ya Google empieza a distinguir entre los buenos enlaces y los malos enlaces. Los enlaces que se derivan de manera natural y orgánica de una página hacia la otra, porque la menciona, porque la refiere, de los enlaces que se encuentran en sitios que son un contenedor de enlaces. Fantástico. Así entonces, esos contenedores de enlaces ya no funcionaban. Pero, Google entonces se dio cuenta de que había muchos enlaces perfectos. ¿A qué nos referimos por perfectos? Un enlace se coloca sobre un texto. También se puede colocar sobre una imagen, pero generalmente los enlaces se colocan sobre texto. Este texto se llama comúnmente, en el argot de marketing, texto ancla. Y si el texto ancla coincidía con la búsqueda del usuario en Internet, la página que estaba enlazada con ese texto ancla tenía más posibilidades de subir. Como te puedes imaginar, muchas personas que conocían este factor empezaron a crear enlaces de manera natural y orgánica, entre comillas. Ya no estaban en contenedores con otros cientos de enlaces, sino que estaban en artículos, quizás estaban en un contenido aparentemente orgánico y natural, por ejemplo en un artículo del blog, en un artículo de otro sitio web, pero casi todos los enlaces que llevaban a una página web llevaban el mismo texto ancla. Si un enlace, por ejemplo, era mejor café del mundo, Google tomaba esto como señal de identidad y posicionaba la página enlazada más arriba de los resultados del buscador, cuando la gente buscaba precisamente mejor café del mundo. Echa la ley, echa la trampa de nuevo. Muchas empresas, como os podéis imaginar, pagaban a otras para que les crearan enlaces perfectos con un texto ancla que coincidía precisamente con las palabras claves que ellos querían posicionarse. Y esto duró también bastante, sorprendentemente bastante, otros 2 o 3 años. Ya nos encontramos a mediados de la década pasada, 2008, 2009. Y fue entonces cuando Google se puso firme y fue dando pasos adelante para eliminar el fraude de los enlaces, el fraude en el que se había convertido el mercadeo de enlaces. Era un mercadeo constante y en el que solamente ganaban aquellos que conocían bien el sistema. Las micro y pequeñas empresas que no conocían estas estrategias, obviamente se quedaban fuera de los resultados. Solamente estaban arriba aquellas que conocían bien el sistema y sabían cómo jugarlo. Imagínense si esto fuera un casino, las empresas más grandes y más medianas conocen las cartas y las micro y pequeñas empresas no tienen ni idea, van a perder siempre. Google en este caso es el casino. Se dio cuenta de que se estaban haciendo trampas con uno de los factores que determinan el posicionamiento, los enlaces, y entonces volvió a revisar de nuevo
y penalizó aquellos enlaces que eran perfectos. No significa que usted tenga que huir de tener enlaces escritos sobre palabras que le interesa a usted aparecer cuando le busquen con ellas. No significa eso, significa que ha de asegurar que no sean siempre los mismos. Y eso es muy fácil, porque a menos de que usted esté en contacto con las páginas que le estén enlazando, es imposible que todos sean iguales. Así que no se preocupe, va a ser muy complicado que todos los enlaces que le llegan tengan el mismo texto ancla, a menos que sea usted quien esté en contacto con la otra empresa, con la otra página web, pidiéndole que así sea. Es por este motivo que es recomendable variar los textos anclas que van hacia su página web, como por ejemplo lo que van a ver a continuación. Sabemos que a pesar de esta lucha que lleva ya 20 años de Google con los enlaces para evitar que la gente haga fraude, los enlaces siguen siendo uno de los 3 factores que determinan el posicionamiento en los resultados de Google. Así que es muy importante hacer enlaces, es muy importante. No huya de ellos, simplemente hágalo bien. Veamos este clip donde Google nos recuerda que los enlaces son uno de los 3 factores de posicionamiento. Adelante vídeo. Mantenemos la idea original de los enlaces. Sabemos de dónde salen y a dónde van. Los podemos ver y los podemos usar. Las palabras que hay en el sitio web, lo mismo, las podemos leer, las podemos ver y las podemos usar. El comportamiento de los usuarios lo usamos también midiéndolo de distintas maneras. Fantástico. Contenido, enlaces, satisfacción de los usuarios. Vale, entonces enlaces. Necesitamos enlaces. Distinguiremos entre 2, los internos y los externos. Enlaces externos. Ya sabemos, como hemos explicado antes, que hemos de conseguir enlaces y hacerlo de manera natural, orgánica. Olvídense de pagar por ellos. ¿Cómo hacerlo? Parece complicado. Bueno, no lo es tanto. Les vamos a dar unas estrategias que si las siguen van a conseguir bastantes enlaces de manera relativamente sencilla y gratuita. Quizás no va a ser inmediato, pero va a ser bastante fácil y gratuita de obtener. La primera de ellas, crear cuentas gratuitas de redes sociales, Google Mi Negocio. No le digo que abran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y otras tantas otras redes que están apareciendo. No les digo que lo hagan en todas, pero sí que al menos lo hagan en 2 o 3. Ahora bien, 2 o 3 que han de mantener activas. No vayan a crear cuentas fantasma, porque tampoco eso le va a beneficiar. Creen 2 o 3 cuentas. ¿Cómo decidir cuáles? Pues muy sencillo. ¿A qué cuentas sus usuarios van con frecuencia? Escoja las 2 o 3 cuentas de redes sociales a las cuales sus usuarios, sus clientes potenciales, acudan con mayor frecuencia y dedíquese solamente a ellas. Cuando ustedes vayan generando contenido en esta red social, no se olviden de poner enlaces hacia los artículos que usted va escribiendo, hacia las páginas de sus productos o hacia la página principal de su sitio web, porque Google va rastreando todo ese contenido de redes sociales y de ahí también va viendo que hay enlaces hacia su sitio web. ¿Sí? Fantástico. Sean cuales fueran las cuentas de redes sociales que ustedes creen, no se olviden obviamente de poner el enlace a su sitio web. Y también Google Mi Negocio. No es una red social propiamente dicha, sino que es parte de los resultados de Google, la del mapa, y es también una cuenta gratuita que ha de crear, a menos de que sea una empresa de internet y no tenga un establecimiento físico, no tenga una dirección y no tenga tampoco un área a la que vaya a servir a sus clientes. En caso de que no tenga una dirección, pero que se desplace hacia ellos, puede mantener igualmente una cuenta de Google Mi Negocio. Por el contrario, si se dedica a vender por internet, ni se desplaza ni tiene una dirección física, no puede crear una cuenta de Google Mi Negocio. Pero crearla es muy rápido y vamos a ver ahora cómo hacerlo, de manera muy sencilla. Si nuestra empresa tiene una dirección física o sirve a sus clientes en una ciudad o región determinada, crearemos una cuenta en Google Mi Negocio. Lo escribimos en Google, ¿dónde si no? Y seguimos los pasos. En un mes recibiremos una carta de Google con un código que pondremos en nuestra cuenta de Google Mi Negocio junto con la dirección de tu sitio web hecho en Colau.
y listo. Solo se muestran 3 resultados. Cuantos más comentarios añadan tus clientes, mejor. Ofrece la mejor atención posible y observa cómo subes posiciones. Aparte de las redes sociales y de Google Mi Negocio, hay directorios de empresas como por ejemplo Yelp, Foursquare, TripAdvisor, que puede que no tengan mucho volumen de tráfico o popularidad en su país, pero ¿qué diablos? Es una manera adicional de que usted tenga una cuenta con su sitio web enlazado, fotografías e información de su empresa. No desaproveche esta ocasión y abra una cuenta en todos los directorios que pueda. Esto te garantiza un enlace de calidad y pues te garantiza también pues una presencia en internet dentro de estos directorios. Muy bien, vamos con la segunda estrategia para tener enlaces externos: la entrevista. Tienes la posibilidad de crear un blog en Colao. Veamos cómo. Llega el momento de crear los artículos para el blog. Para ello, entra en tu cuenta de Colao y ve al apartado del blog. Luego, haz clic en Crear artículo. Añade un título para tu artículo y asegúrate de que contiene una frase que tu cliente potencial podría escribir en Google. Recomendamos usar números y mayúsculas en las palabras importantes para que destaque más. Sube una foto de portada que ilustre el tema que vas a tratar. Ahora redacta tu artículo empezando por una introducción atractiva. Utiliza los botones H1, H2 y H3 para crear subtítulos que organicen el texto y faciliten la lectura. Cuanto más interesante sea la información, más tiempo se quedará el lector y Google te premiará con un mejor posicionamiento. Recuerda añadir enlaces a otros artículos, a tu página principal o a tus páginas de producto para acercar a tus lectores a la fase de compra y convertirlos en clientes. También puedes añadir vídeos de YouTube que aporten valor a tu artículo pegando el enlace del vídeo en este campo. Los vídeos retienen al lector y también ayudan a mejorar el posicionamiento del artículo. Por último, añade negritas para destacar las palabras más importantes y facilitar la lectura. Cuando termines tu post, baja hasta el apartado de la configuración. Añade el nombre completo del autor y también una breve descripción de tu artículo. Estos datos se mostrarán en el índice de tu blog dentro de tu página web. Luego, añade una categoría para que tus visitantes puedan encontrar el artículo fácilmente en tu blog. La categoría es el tema común de un conjunto de artículos. Verás que las categorías añadidas se muestran justo debajo de los últimos artículos publicados. Finalmente, haz clic en Guardar artículo. Puedes ver cómo queda tu artículo, borrarlo o editarlo en cualquier momento. Ten en cuenta que no se mostrará en el blog hasta que actives este botón. Una vez publicado, verás que ya aparece en el apartado Blog dentro de tu página web. Ahora ya sabes cómo crear un blog con Colao y cómo escribir artículos que atraigan a tus clientes potenciales antes de que hayan tomado una decisión de compra. Muy bien, pues uno de los artículos que tienes que hacer, y te animamos a que empieces ya a pensar cómo hacerlo, es el de entrevistar a una empresa, ya sea de tu industria o de cualquier otra, que haya ganado algún premio, que haya tenido algún reconocimiento, que destaque por algo. Generalmente una micro y pequeña empresa, pero que tenga una página web ella misma, importante. Si no, esta estrategia no nos va a servir de mucho. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo hicimos nosotros en Colao. Hay una panadería en Santiago de Compostela, España, Pan de Moa, que fue reconocida con el premio Gastroactitud por su compromiso con la tierra y los ingredientes locales y orgánicos. Lo que hicimos fue entrevistarles. Una entrevista, por cierto, muy interesante, que colgamos en nuestro blog. ¿Qué es lo que hicimos después? Pues pedirles que enlazaran desde su sitio web la entrevista que les hicimos. Ahí han ganado usted ya un enlace más. Pueden hacer lo mismo con cuantas empresas quieran. Simplemente hay que prepararse, entrevistar a la empresa, transcribir la entrevista, pedirles que te enlacen y no se queden allá. Vayan a las redes sociales, compartan la entrevista y hagan que esa empresa haga lo mismo. Y podrían irse un poquito más para allá, podrían incluso pedir al gremio, cámara, asociación de esa industria en la región que también compartiera la entrevista.
¿cuántos enlaces puede usted conseguir con una entrevista? Bastantes. Vamos con la tercera estrategia. Vamos a crear cuentas gratuitas en portales, plataformas acerca de nuestra industria que hay en Internet. Igualmente recomendamos que identifiques aquellos portales web enfocados en tu industria, porque allá también vas a poder crear una cuenta gratuita y poder poner tu enlace a tu sitio web. Si no conoces los portales que hay en tu región, país, industria, no te preocupes. Siempre puedes buscarlo de una manera muy original. Identifica uno, dos o tres o cuatro, ¿no? Competidores de tu industria que tengan una buena presencia, es decir, competidores grandes. Que sea, si eres un restaurante, pues identifica el restaurante mejor, ¿no? De tu ciudad, o el segundo o el tercero mejor, que tengan una presencia en Internet. Si eres una lavandería, igual, identifica aquella lavandería de tu región que destaque. Ahora consigue en la dirección web de tu competidor y ponla, entre comillas, en el buscador. Lo que vas a ver es una lista de resultados en donde está enlazado tu competidor. ¿Qué mejor ocasión que identificar qué plataformas o qué portales enlazan a tu competidor para que puedas igualmente tú abrir una cuenta ya o pedir que te enlacen a ti también? Cuarta, diario local. Piensen ahora en cualquier medio de comunicación, escrito, principalmente escrito obviamente, porque lo que queremos son enlaces, aunque también las radios luego ponen en Internet la entrevista o la publicación que puede tener sobre su empresa y también le puede poner allá también el enlace. Piensen en que estos medios tienen que escribir contenido cada día. Piensen en medios regionales, medios locales. Los nacionales va a ser un poquito más complicado. Intenten identificar cuál es la persona que se encarga de cubrir la sección de empresas, por ejemplo. Esta persona, de su medio local, de su ciudad, de su región, tiene que estar escribiendo cada día 2, 3 artículos. ¿De dónde saca la información? Pues muchas veces es de las empresas que le llaman con alguna novedad, algún lanzamiento, alguna cosa interesante. Prepare una nota de prensa con algún lanzamiento de algún producto que usted tenga, con alguna novedad, con alguna campaña que usted esté haciendo, social. Esto no es publicidad. Si ellos huelen que su interés es comercial, no le van a publicar. Tiene usted que transmitirles una noticia que impacte la sociedad, que tenga un interés social, informativo. Y no es muy complicado conseguirlo. Simplemente, si estamos en fechas navideñas, pues si usted hace alguna campaña social, ¿no? Pues para regalar pues cualquier cosa, ¿no? a un grupo necesitado, o si tiene algún producto nuevo que sea interesante, destaque también si es un producto que no hay otros similares. Allá usted puede ser un poco creativo con el ángulo, pero intente que el ángulo siempre sea social, con un impacto informativo, no comercial. Prepare la nota de prensa, adjunte imágenes relacionadas y contacte con el medio de comunicación. Propónganle una exclusiva, que solamente ella o él pueda tener esta información antes que el resto. Y ahí también, cuando la publique, pídale amablemente que le ponga un enlace hacia su sitio web. Es más fácil de lo que ustedes se piensan. Sí que hay que hacer un poco de labor de investigación, a ver quién es la periodista o el periodista que se encarga de la sección correspondiente, pero es bastante sencillo conseguirlo una vez lo hace. Y la quinta, analiza a tu competidor. Antes hemos puesto la dirección web de tu competidor en Google para que nos dé en dónde estaba puesto tu competidor. Ahora lo que nos interesa ver es en dónde hablan de el competidor. Para eso lo que pondremos no es la dirección web ahora, sino el nombre, entre comillas, y opcionalmente seguido por el nombre de la ciudad, en caso de que hayan dos empresas que se llamen igual en distintos sitios. Escanee visualmente los resultados que aparecen en la primera y segunda página del buscador y vaya en cada una de ellas viendo. Yo también puedo contactar a este medio de comunicación, yo también puedo contactar con este portal, con esta plataforma, para que hablen igualmente de mí. Pues se sorprendería, seguramente sí. No olvide que muchas plataformas necesitan contenido diario. Y la segunda manera de buscar las menciones que está recibiendo su competidor es buscando enlaces que está recibiendo. ¿Y cómo puede conseguirlo? Bueno, pues hay herramientas gratuitas que le permiten tener bastante visibilidad. Le recomendamos que escriba en Google gratis enlaces a Href.
y el resultado que pone arriba le da clic, ponga la dirección web de su competidor y va a ver instantáneamente todos los enlaces que su competidor está recibiendo. Esto no le va a costar nada, es muy fácil, y le va a dar también una pista de qué tan bien está su página web comparada con sus competidores en relación a los enlaces externos. Muy bien, ahora ya hemos visto los enlaces externos. Vamos a enfocarnos ahora en los enlaces internos. ¡Vamos! Enlaces internos. Los enlaces internos son igualmente muy importantes, porque si bien los externos ayudan a Google a ver que usted tiene autoridad, que otra gente habla de usted, los internos le ayudan a Google a descubrir todas las páginas de su sitio web. Así que le recomendamos que ponga en el pie de su página web enlaces que vayan acompañando a Google a ver todo su sitio web. Recomendamos que todas las páginas de su sitio web no se encuentren a más de 3 saltos de su página principal. Ahora en este vídeo te decimos cómo crear el pie de página de tu sitio web. Vamos a tu cuenta de Colao, hacemos clic en editar y bajamos abajo del todo. Verás que el pie de página tiene un texto por defecto que puedes cambiar pulsando sobre el icono del lápiz. Aquí tenemos 2 opciones de diseño. El clásico, que es el que tienes por defecto al crear tu sitio web, y el artístico. Puedes mantener el clásico y cambiar el texto, guardamos y ya está. O bien, puedes seleccionar el modo artístico y añadir 1, 2, 3 o 4 columnas, en las que puedes tener una imagen, generalmente tu logo, aunque podemos buscar o subir cualquier otra imagen que quieras. Texto, generalmente enlaces a páginas importantes de tu sitio web, que ponemos de forma fácil y rápida en el editor de texto. Y un formulario que puedes usar para lo que desees, aunque generalmente se usa para sumar gente a tu boletín informativo que envías por correo electrónico. La gente que ponga aquí su correo la verás en la sección de contactos en tu cuenta de Colao. ¡Bravo! Ahora tienes enlaces en el pie de página que ayudarán a tus visitantes y a Google a encontrar las demás páginas de tu sitio web. Y la segunda manera de crear esos enlaces internos es en el contenido mismo de sus páginas web. Por ejemplo, si escribe un artículo en el blog, no olvide enlazar a otro artículo del blog, por ejemplo. Miren, por ejemplo, cómo lo hacemos en Colao. Si buscan marketing para ropa, nos va a ver siempre arriba, en la primera, segunda posición, de manera orgánica. Y dentro del contenido, verá que tenemos enlaces que van hacia otras páginas de Colao, así como también enlaces que van a otra página web. Verá que hay 3 enlaces yendo hacia otras páginas de Colao y un enlace yendo hacia otra. Recomendamos que mantengan esta proporción, 2 enlaces para usted por un enlace externo. Esto obviamente cuando hablamos del blog. Si hablamos de las páginas, de su producto, de categoría, de beneficios de su empresa, pues no hace falta que enlace a nadie más. Pero los artículos del blog sí que es interesante e importante, y se ha determinado últimamente que es un factor también que Google ve con buenos ojos, que usted no solamente se enlace a sí mismo en los artículos de su blog, sino que también haga 1 o 2 enlaces hacia otras páginas web. Amigas y amigos, enlaces y enlaces. Hemos visto los externos, hemos visto los internos. En los programas anteriores vimos ya el contenido, también interno y externo, los enlaces, también internos y externos, y ahora nos vamos a enfocar en los próximos programas a ver el tercer factor de posicionamiento, satisfacción de los usuarios. Fascinante, no se lo pierdan. Y antes de acabar el programa, y como siempre, les pasamos el micrófono a ustedes. Y en esta ocasión nos vamos hasta las tierras ticas, donde tenemos el privilegio de saludar a Miguel Serrano, fundador de Conta al Día. Miguel, te escuchamos. El consejo es que seamos positivos, tengamos una actitud proactiva. Por más fuerte que sea la crisis, se puede transformar en oportunidades.
Nunca veamos este tipo de crisis como una amenaza, sino como una oportunidad. Modifiquemos nuestros hábitos, negociemos la parte financiera, negociemos con nuestros clientes y hagamos todo lo necesario para que ganemos en ambos sentidos. Claro que sí, Miguel, qué palabras más sabias. Las crisis también representan grandes oportunidades. Amigas y amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias como siempre por estar ahí, por ser leales al ciclo de conferencias digitales. Les animamos a que compartan el programa para que más personas puedan conocerlo y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima edición. Hasta la semana que viene, que estén muy bien.